mayoría de las veces el problema no eran los niños, sino que estaba puesto en los padres. Tenemos esta tendencia de crear este mito en torno a la maternidad de que es todo perfecto. Tienes un bombardeo tan grande de información y hay una cantidad de modelos en redes sociales de personas perfectas que lo hacen increíble, que hacen yoga a las 5 de la mañana con sus 6 hijos, que todo el rato tienes esa voz de te estás equivocando. Uno puede soportar que digan muchas cosas sobre uno, pero yo creo que hay una cosa que duele mucho más que otras, y es que digan que uno es mala madre. Criar sin red de apoyo es imposible que no lleguemos al punto del agotamiento. Es uno de los factores que más inciden en el burnout maternal, de acuerdo a los estudios. Uno es muy exigente. La maternidad es muy exigente. Creo que en este momento en que la crianza está tan individualizada y que tenemos tan poca red de apoyo, los espacios virtuales salvan vidas. Pero nadie habla de esto. Al final uno queda como mala madre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy estuvimos hablando con la psicóloga Emilia Aguilera. Estuvimos hablando sobre parentalidad, crianza, salud mental, depresión postparto y suicidio. Y ahora pasemos al podcast. ¿Quién es Emilia Aguilera para los que no te conocen? Yo soy psicóloga, soy una señora con acceso a internet que algún día agarró un celular y dijo, vamos a hablar cosas. Me dedico a la psicología parental. Originalmente yo era psicóloga infanto-juvenil y con los años me fui dando cuenta de que la mayoría de las veces el problema no eran los niños, sino que estaba puesto en los padres. Así es que me dediqué a la parentalidad y ahora me dedico a eso, a trabajar con familias y a hacer psicoeducación parental. Psicóloga clínica especialista en parentalidad. Sí. Un temazo. Temazo. Partiste atendiendo en consulta, pero decidiste ampliar tu labor a la divulgación en redes sociales donde hoy tienes una audiencia masiva. Sí. ¿Por qué decidiste hacer ese giro? Es que de hecho fue una larga seguidilla de giros. Yo nunca me iba a dedicar a la psicología, ni a atender pacientes, ni a nada. Y para cuando nació mi hijo, cuando quedé embarazada, me di cuenta que no sabía nada y que probablemente si él nacía y yo lo criaba, lo iba a echar a perder. Entonces entré en una época súper obsesiva de tengo que aprender cómo se hace esto porque lo voy a hacer mal. Y empecé a leer, pero de una forma obsesionada, compulsiva, espantosa. Y ya para cuando mi hijo tenía 3 años, yo tenía la cabeza así que me explotaba y no podía entender cómo nadie nunca en la universidad me había hablado de crianza respetuosa, porque nadie hablaba de crianza respetuosa. Y dije, tenemos que divulgar esto, como evangelizar más personas. Entonces así armé la página de Facebook. Empecé en Facebook hace 7 años y empecé hablando de eso en Facebook, como mira, conocí a este autor, esta cosa, y empezamos a hablar en una época en la que no había mucho esta dinámica como de los influencers. Uh-huh. Entonces habían algunos contenidos que a mí me habían llamado la atención, que eran bastante como virales, unos señores, unos mexicanos que hablaban de un método de parentalidad, no sé qué, pero claro, un método que te vendían en 800,000 pesos y era otro tipo de modelo, era una cosa súper distinta y a mí eso tampoco me cerraba. Entonces así es como empecé a hablar de parentalidad en redes sociales, básicamente porque sentía que la cabeza me explotaba, que ya había acumulado mucha información. Y porque también el desconocimiento es brutal. Súper grande. Bueno, ahora ya se sabe mucho más. Ahora hay mucha gente que habla de esto y es como un tema mucho más normalizado. En esa época era súper rara. Las personas que hablaban de crianza era como, ¿de qué estáis hablando, hippie? Así como, ¿en serio? Sí, era Es que ahora es tan común el tema. Es súper común ahora. Que yo ya no me acuerdo cuando no se hablaba de esto, pero en algún momento no se habló de esto. En algún momento no se habló. Cáchate. Hoy día es un tema súper manoseado. Absolutamente. Y hiperutilizado para venderte 1000 cosas también. Sí, y salieron 1000 gadgets y 1000... Si aplicas crianza respetuosa, tienes que usar este cuenco de monje tibetano ciego para alimentar a tu hijo respetuosamente. Hay corriente para todo, es terrible, es muy confuso. Sí. Porque uno te dice esto, pero el otro te dice, no, esto va... al final uno no sabe qué mierda hacer hoy día. Sí, po. O sea, yo creo que siempre ha sido un poco así, como esta sensación del ¿y ahora qué hago? Pero antes no habían muchas posibilidades. Era como, bueno, ya como me enseñaron, como me sale y ya si me equivoco fue. Pero ahora tienes un bombardeo tan grande de información y hay una cantidad de modelos en redes sociales de personas perfectas que lo hacen increíble, que hacen yoga a las 5 de la mañana con sus 6 hijos, una locura, que todo el rato tienes esa voz de te estás equivocando, lo estás haciendo como la callampa. Entonces eso igual agobia un montón.
Yo te juro que estoy convencida que antes era más fácil. Mira, yo nunca me olvido cuando yo tengo un hijo. Y nunca me olvido el día que me dieron de alta. Yo tuve cesárea de emergencia, entonces estuve como 4 días en la clínica. Y nunca me olvido de cuando me iba yendo. Mi mamá es una señora de 82 años hoy día. Entonces imagínate la crianza de ella versus la mía. Entonces nos íbamos yendo y yo le digo, ya, vamos. Me dice, vamos. Y agarra a mi hijo en brazo y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, vámonos, po. Y yo le digo, ¿pero cómo te lo voy a llevar así? Y le dije, tenemos que traer el coche y el huevo. Y me dice, ¿qué es el huevo? ¿Qué es esa weá? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y me dice, pero ¿y cómo te lo querís llevar? Y me dice, en brazos, po. Me dice, pero si así se hacía en mi época. Me dice, ¿qué weá es el huevo? Y yo le dije, no, es un aparato que se usa ahora en los autos. Me dice, en mi época te lo llevabas en brazos y así nomás en el auto. O sea, era tanto más simple. Ahora, y olvídate, desde que yo tuve un hijo hace 8 años, ahora mis amigas en el chat de las mamás hablan de una cantidad de weás que hace 8 años en mi época no existían, que te juro que yo creo que cada vez es más difícil. Es que claro, además con los procesos globalizados accedes a más y más y más información, pero es una información que no está filtrada tampoco. O sea, la información a la que accedemos principalmente a través de redes sociales, y eso implica que vayas haciendo scroll y te aparece, no sé, una noticia, un meme con un gato, una información súper importante sobre el desarrollo de tu hijo, otro meme con un gato. Entonces no hay filtro, no hay jerarquía, es todo igual de importante, igual de urgente e igual de volátil también. Oye, ya. Bueno, alguno de los contenidos que tú abordas en tus redes sociales es la educación emocional para las madres y la desmitificación de la maternalidad idealizada. Sí. Qué importante labor derribar el mito ese de la maternidad Disney, que tanto daño nos ha hecho a la sociedad. Hay que hablar de lo difícil, de lo feo, no solo de lo lindo. Es súper necesario. Y yo creo que ahí todas las personas que trabajamos, por ejemplo, a través de redes sociales o educando, yo creo que aportamos también en provocar un daño súper grande. Yo ahora lo digo mucho en los talleres que doy, como, bueno, yo acá estoy pidiendo disculpas, porque yo al principio llegué convencida de que esto se trataba solamente de ponerle ganas, de conocer la teoría y ponerle mucho amor y que así lo lograba y punto. Y no estaba considerando que en realidad las reglas del juego no son iguales para todos, que hay dificultades, que hay puntos de partida sociales, económicos, de salud, políticos, que son súper diferentes. Y no me estaba haciendo cargo de eso, porque yo no lo veía en ese momento, no era capaz de verlo detrás de toda esa nube gigante de teoría que estaba consumiendo. Y claro, pues en algún momento como que me cayó la teja de que entre las estrategias, porque a eso me dediqué originalmente, a enseñar estrategias, cómo funciona el cerebro del niño y todo enfocado en el niño, entre la estrategia que le enseñas a un cuidador y la aplicación de esa estrategia hay un espacio. Ese espacio es el cuidador con una mochila, con su historia, con sus dificultades, y nadie se estaba haciendo cargo de eso. No. Lo único que te quedaba era como, bueno, si ya conozco la estrategia y la trato de aplicar y no me funciona, es porque hay algo malo conmigo, es porque lo estoy haciendo muy mal. Como que había un espacio donde nadie te había dicho, no, es que en realidad tenés una historia que es como las pelotas. Entonces, de ahí, desde el año pasado, yo creo más o menos hace 1 o 2 años, empezamos a armar espacios para hablar de la salud mental del cuidador. Yo siento que ya redes sociales está lleno de cosas para los niños, cómo contar con los niños y respirar con los niños. Entonces, ¿cómo te haces cargo de ti? Y ahí surgen estos espacios como desde mi lado por lo menos, de hablar más del ya, hablemos qué pasa cuando no te gusta criar, cuando te caen mal los hijos, qué pasa con estas cosas, ¿cachai? Que son cosas que pasan y es natural que pasen, pero nadie habla de esto. Al final uno queda como mala madre. Horrible, pésimo ser humano, al infierno directamente, po. ¿Cómo no te va a gustar ser madre? ¿Por qué? Como que dijeras, no me gusta la maternidad. ¡Oh! ¿Y por qué quieres regalar a tus hijos? No lo estás diciendo que no te gusta la maternidad solamente. O la crianza en general, también algo que le puede pasar a los padres, pero O sabemos cómo es. aspectos de. Aspectos de. Igual que una pega. Exacto. Porque no todo es lindo. Es coartador de libertades. Sí, po. Es la sensación de que, o por lo menos para mí la maternidad es la sensación de que la vida quedó en pausa y yo empecé a tratar de resolver una vida en una dimensión paralela, siempre pensando que iba a recuperar esa vida original que nunca se recupera. Y es un duelo también cuando te das cuenta que no la vaya a recuperar. ¿Por qué tenemos esta tendencia de crear este mito en torno a la maternidad de que es todo perfecto y maravilloso?
Creo que más que una tendencia, esto funciona mucho a través de la culpa, y la culpa es un elemento de control social, que suena súper paranoico en realidad cuando lo explico así. Pero lo que sostiene todo el mundo funcionando, el mundo capitalista actual, es la labor invisible de la crianza. Los grandes personajes del mundo, los CEO de las empresas y todo, pueden hacer el trabajo que hacen debido a que hay alguien que se está haciendo cargo del trabajo doméstico para que ellos puedan salir a brillar y a resolver cosas del mundo. Y este trabajo invisible doméstico, no remunerado, gratuito, es perfectamente funcional así. Entonces necesitamos que estas personas, que son principalmente las mujeres, se sigan haciendo cargo de ese trabajo invisible sin quejarse, a fin de que la máquina siga funcionando. La única manera en que yo logro que tú trabajes 24/7, sin remuneración, sin descanso, es convenciéndote de que tú eres el problema y de que si algo sale mal es porque tú no tienes suficiente terapia o suficientes ganas o suficientes herramientas o suficiente algo. Que no cuestiones el sistema social, el sistema capitalista. Y entonces, por lo tanto, te vendo una maternidad perfecta para convencerte de que tú puedes aspirar a eso. Y si no lo logras, es responsabilidad tuya, entonces tienes que esforzarte más. Sería más o menos así el mono. Heavy. Es un mono horrible. Que más encima no tiene índices de cambiar. No tiene para cuándo. Muchos menos con la globalización aceleradísima del Internet. Tienes acceso a demasiados modelos perfectos y maravillosos que te aparecen como funcionando, que en realidad no están funcionando. Entonces es muy difícil que eso cambie, por lo menos en los siguientes 10 años. Tú también entregas herramientas de autocuidado y regulación emocional, que es, Sí. bueno, todas las que somos madres sabemos que estas son dos cosas que están en la cuerda floja todo el tiempo. Sí. Durante la maternidad. Así que repasemos un poquito esas herramientas para quienes nos están escuchando que pueden estar lidiando con un poco de estrés. Yo creo que para mí dentro de las cosas más importantes de entender es el bajar la vara. Es algo que después denominé el modo mínimo vital, que es entender que hay días que lo perfecto, lo más maravilloso, lo ideal, simplemente no está disponible y por lo tanto tienes que aspirar a lo posible, aunque lo posible sea mediocre. Entonces, por ejemplo, llevado a la práctica, si yo a mis hijos necesariamente, sí o sí, los tengo que alimentar porque no los puedo dejar morir de hambre en un día, y yo estoy muy cansada, estoy muy llena de pega, estoy, no sé, enferma, estoy destruida, pero tengo esta vara alta interna del debería darles quinoa con verduras y con fruta y con no sé qué, y la hueá con forma de dinosaurio. Mientras mantenga esa vara alta, lo único que voy a generar es angustia, porque si estoy destruida, cansada, enferma, no voy a poder cocinar quinoa nunca en la vida, en ese día, ni hacer fruta. Entonces lo único que voy a lograr es darles algo mucho menor a la quinoa con verduras. Me voy a sentir pésimo, culpable, mala madre, y acá se genera este ciclo del me pongo irritable y les grito porque en realidad estoy frustrada y bla, bla, bla. Cuando en realidad el primer paso, el más saludable, es decir, ¿sabéis que hoy día no me da para la quinoa, las verduras y la forma de no sé? Chao, hoy día hay fideos con huevo. Es que ayer también comimos fideos con huevo, no importa. Eso es para lo que me da hoy día. Lo que yo necesito de forma imprescindible el día de hoy es alimentarte, porque no puedes morir de hambre. Las verduras pueden esperar hasta mañana y la quinoa y toda la sal del Himalaya, todo puede esperar hasta mañana. Hoy día hay fideos con huevo otra vez porque es para lo que me da. Cuando yo hago el ejercicio mental de bajarme la vara y de entender que eso es lo posible cuando lo perfecto no está disponible, es una liberación gigante. Entendiendo que no es un llamado tampoco a alimentar para el resto de sus vidas con fideos con huevos, pero es entender que hay días que tienes que decir, loco, no puedo, ¿y qué? Y chao. Y si a ti no te gusta que yo no pueda, bueno, entonces vienes tú y le cocinas, porque yo no puedo. Eso. Por Dios, que cuesta bajar la vara. Horrible. Uno es muy exigente. La maternidad es muy exigente. Nos enseñaron que la maternidad es abnegación y es culpa y es darlo todo y es que las madres siempre pueden y el amor de madre es infinito y poderoso. Es inmolarse en la plaza pública. Es inmolarse. A las 2 de la tarde, en horario peak. Claro, si no lo haces eres mala madre. Si te quejas porque te duele, eres mala madre. Y no es eso la maternidad. Me encantó.
Bajar la vara. Bajar la vara. Modo mínimo vital. Modo mínimo vital. Sí. Me gustó mucho. Otro tema que tú abordas en profundidad y que es muy valioso es el rol de las figuras cuidadoras y cómo abordar el agotamiento emocional. Parece eso casi imposible hoy día en una sociedad que lamentablemente le sigue cargando muchísimo la mano, lamentablemente muy desproporcionadamente a las mujeres en la crianza. Lo que te decía antes, algo que todavía no tiene ningún indicio de revertirse en una proporción relevante hacia adelante. Uh-huh. De ninguna manera. O sea, cuando hablamos de tratar de equiparar, proporcionar un poco, somos feminazis, exageradas, generación de cristal, histérica, premenstruales, somos un montón de cosas menos sujetas a las que hay que escuchar porque a lo mejor tenemos algo interesante que decir. Entonces, ¿cómo evitamos el agotamiento emocional de la cuidadora? ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo evitar llegar a ese lugar? Yo creo que es difícil no llegar a ese lugar mientras sigamos criando en el entorno social en el que estamos criando. Pero hay algunas cosas que nos ayudan un poquito como a paliar, que es, por ejemplo, activar las redes de apoyo si es que las tienes. Pero siempre se habla de redes de apoyo, Sí. pero claro, el problema es que como nosotras nos acostumbramos a desarrollarnos, decimos, sí, las redes de apoyo. Pero cuando tenemos pena o estamos colapsadas o estamos sobrepasadas, puta, ¿para qué la voy a llamar? Es que ¿a quién voy a molestar? Ya, pues si son tonteras. Es que yo tengo que poder sola. Porque nos han convencido de que la crianza es un proceso individual, cuando en realidad siempre fue un proceso grupal. Sí. Nuestros cerebros no están diseñados para criar solos, para criar en soledad. Entonces, bueno, pero es que no voy a molestar, es que para qué, bla, bla, bla. Entonces, claro, es primero activar de verdad la red de apoyo, aunque sea una persona o un grupo de seres humanos en internet a los que no conoces, pero los agarraste, no sé, un grupo de Facebook, y es recurrir, y es el poder tener un espacio donde vomitar algo, donde quejarte, donde decir, es que me cae mal este weón, yo no soporto esto. O sea, ya la red de apoyo es fundamental. Criar sin red de apoyo es imposible que no lleguemos al punto del agotamiento. Es uno de los factores que más inciden en el burnout maternal, de hecho, de acuerdo a los estudios. Sí. Sí. La sobrecarga, la falta de redes de apoyo y la invisibilización del trabajo, del que, no sé, tenéis todos los días la casa impecable, maravillosa y qué sé yo, y que nadie sea capaz de detenerse un segundo y decir, oye, que limpio está todo, que buena estaba la comida, que rico, gracias. O sea, esos tres factores influyen mucho, mucho en el burnout maternal. Como el refuerzo positivo. Es como un reconocimiento, tampoco es que te den un premio, pero es como que si estáis todo el día haciéndolo todo, dándolo todo por mantener a los pequeños seres humanos vivos y la casa limpia y qué sé yo, que alguien te diga, oye, buena, gracias. Y fue, ¿cachai? No es un premio, ni un trofeo, ni un aplauso. Cáchate. Es el saber que lo que tú haces se nota, pues, que tiene alguna relevancia. Tomen nota a los hombres. Tomen nota los hombres. O cualquier persona que acompañe en realidad un grupo de cuidado. Un grupo de cuidado. Las madres necesitan apoyo, no juicio. Palabras tuyas. ¿Por qué es que nos juzgamos tanto entre las mujeres? Las mayores críticas de las mujeres son las mujeres. Por supuesto. Porque es que todas mis respuestas suenan súper paranoicas. Porque ¿de qué manera me va a servir a mí como sistema criar a las mujeres y convencerlas de que pueden ser compañeras con otras mujeres? ¿Qué pasa si las mujeres se asocian? Conversan de estas cosas y se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué weá? Como que paremos esto, ¿cachai? No, esto no está funcionando para nosotros. Y desde allí surgen los movimientos sociales que no son convenientes para el status quo como está en este momento. Entonces, claro, yo tengo que criar a las mujeres convencidas de que las otras mujeres son su competencia, porque necesito que no se asocien, que no sean amigas, que no sean compañeras. Y si en algún momento pretenden ser compañeras, las voy a ridiculizar. Y les voy a decir que son feminazis, y que son premenstruales, y que son histéricas, y que son de cristal, y cualquier cosa para desarmar ese compañerismo entre mujeres. Muchas mujeres juntas dándose cuenta de que son las que sostienen todo el mundo, y que son las que mantienen la rueda andando, a nadie le sirve. Tú decís que si nos uniéramos
¿Dejaríamos la cagada? ¿Seríamos dinamita? Absolutamente. Si a nosotras desde chicas nos han criado, nos han entrenado con todas las habilidades sociales. Con la habilidad nos convencieron de que nuestros cerebros son multitasking y supuestamente el de los hombres no, que eso es una mentira, pero nos convencieron. Nos convencieron de que lo podemos hacer todo y de que tenemos todas las aptitudes sociales y las conciliadoras y las de negociación. O sea, imagínate todas unidas tratando de hacernos cargo del mundo. Por supuesto que eso funciona y funcionaría precioso, pero no sirve a nadie, po. ¿Por qué va a servir si hay gente que sacan privilegios de ese sistema funcionando con las mujeres invisibilizadas? Yo te pondría como a la cabeza de ese movimiento. No, ni cagando, qué presión. Demasiada presión. Lo haría muy mal muchas veces, ¿no? Hay mujeres ampliamente más capacitadas que yo. No, fíjate que yo te pondría a la cabeza. Oye, ya, otro tema que es súper importante, porque yo creo que muchas veces nos sentimos colapsadas, pero hay personas, vamos a irnos al caso de las mujeres, que no se atreven a pedir ayuda por el que dirán. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pedir ayuda sin que te juzguen? Lo que dijiste tú. Es muy complejo que una mujer se atreva a decir, no, pucha, no me siento capaz de cuidar a mis hijos, necesito ayuda, porque socialmente todavía existe el estigma de que digan, qué mala madre, que te pelen, Sí, po. que te critiquen. Y sobre todo en este tema. Porque yo creo que uno puede soportar que digan muchas cosas sobre uno, una mujer. Que digan que eres pesada, que digan que eres tonta. Pero yo creo que hay una cosa que duele mucho más que otras, y es que digan que uno es mala madre. Sí. Yo creo que ahí necesitamos fijar nuestro número de contacto de emergencia, identificar la persona con la que puedes decir cualquier cosa y que no te va a enjuiciar, que puede ser una amiga del mundo real, del mundo virtual, un grupo de personas, como decía antes, no sé, de Facebook, de cualquier parte, pero necesitamos identificar dónde está el sujeto o la sujeta a la que tú le puedes vomitar cualquier cosa y que te va a decir como, oye, puta, qué mal, naná. Y si de repente uno necesita solamente como el pat-pat, ¿cachai? No necesitáis mucho más que eso, no necesitas que te resuelvan la vida. Y partir por ahí, po. Y desde ahí es donde se construyen las redes de apoyo sostenibles y saludables. Porque claro, no es pasar de no tener red de apoyo y de no pedir ayuda, abrir un día la puerta de tu casa y gritarle a todos tus vecinos, ya no puedo más con mis hijos. Va a ser difícil, pues va a ser difícil para uno, el resto del entorno no necesariamente lo va a entender a qué te refieres exactamente. Entonces es partir identificando dónde están esas personas que no enjuician y que te hacen el pat-pat en el hombro. ¿Tú has mencionado ya por segunda vez un grupo de Facebook? ¿Has tenido? Sí. Pero que a mí me da un Tuve. poco de susto eso, sobre todo en estos temas. Tuve. Yo creo que a mí mi maternidad, el primer tiempo fue tan solitaria y perdida y desorientada. En esa época se usaban mucho los grupos de Facebook. Y había un grupo... Pero de gente X. De gente X. Así a mí me invitaron a un grupo como, mira, este grupo de Criar en Libertad. Que a mí me sonaba, bueno, pero la wea más hippie. Yo soy cero hippie, soy absolutamente cuadrada, cientista, así una piedra. Y me invitan a un grupo que se llamaba Criar en Libertad. Y entro y digo, qué wea, está hippie, weón. Y me pongo a mirar y hablan, ¿cómo es que el collar de ámbar? Y la wea, pero igual yo le puse. Niños, no sirve de nada. No, además que no, era para los dientes, supuestamente. Sí, pues supuestamente es para la dentición. Y yo decía, pero es que esto bueno, no tiene nada que ver conmigo, ¿cachai? Pero me quedé ahí como leyendo y me di cuenta de que eran unas señoras muy mateas. O sea, más allá de las cosas hippies que a mí no me gustaban, se compartían PDF y de verdad los leían y compartían estudios y conversaban y yo como... ¿Qué grupo tan extraño? Como que un grupo humano súper raro. Y finalmente ese fue el grupo que a mí me sostuvo, sobre todo los primeros años de maternidad. El estar con una guagua a las 4 de la mañana, colgando la teta, primeriza, no saber si es normal que haga este ruido o no, y estar sola con la guagua. Entonces dejar un post en el grupo, oye, ¿sabéis que hace un ruido que suena como mientras toma teta? ¿Es normal? Y que había otro ser humano a las 4 de la mañana conectado, también dando teta.
y que te respondía, sí, es normal, todos los recién nacidos hacen eso, mi primer hijo también lo hizo, ya. Y ahí se construyó algo muy bonito. Pero nunca los conociste. Hicimos un par de juntas, pues que eran cientos de personas. Pero hicimos un par de juntas donde habremos llegado, no sé, decenas. ¿Cachai? Nos conocíamos, buena onda. Había un grupo más chiquitito con el que decidimos juntarnos todos los miércoles. Entonces nos íbamos al forestal, tirábamos mantitas y dejábamos a las criaturas reptar a nuestro alrededor. Sí, fue una cuestión de sostener salud mental muy grande. ¿Tú cachai que eso puede ser una solución heavy? Bueno, mientras nadie llegue con una metralleta y los mate a todos, digamos. Puede ser... La posibilidad nunca es cero. Eso puede ser una súper... Hay mucha gente que no tiene redes de apoyo. Sí, po. Que no tiene familia, que no tiene amigos. Esto puede ser una súper solución para ese tipo de personas. Yo siempre he hablado de las redes de apoyo virtuales, porque para mí fueron súper importantes. Entonces, claro, probablemente no iba a ir al grupo a decir, mira, yo vivo en tal lugar, vengan a mi casa, les dejo las llaves debajo de la alfombra, ¿cachai? Porque no sé qué tipo de sociópata puede aparecer en ese proceso. Odio. Pero era el juntarnos en una plaza, era el conversar en redes sociales, siempre teniendo claro que Internet, grupos de WhatsApp, de Facebook, que ya nadie usa Facebook, de lo que sea, nunca va a ser un espacio 100% seguro. O sea, siempre te va a estar leyendo algún sociópata escondido desde detrás del árbol como Juan Gabriel, esperando a ver si se te arranca una foto o un dato interesante, entonces siempre teniendo ese cuidado. Claro. Pero para mí fue un sostén muy grande de salud mental. Qué heavy. Y creo que en este momento en que la crianza está tan individualizada y que tenemos tan poca red de apoyo, los espacios virtuales salvan vidas. Sí, que atroz, me hacía acordarme, es muy solitario el tema. Súper. Ya, bueno, vamos a eso. De hecho, te iba a preguntar, tú enfatizas en la necesidad de redes de contención y de apoyo reales, no solo familiares para las madres, espacio para compartir entre pares, acceso a salud mental. Algo muy importante hoy día, muy limitado y un privilegio para muchos el tema de la salud mental. Sí. Es necesario buscar espacios de democratización de salud mental. Entonces... Y un psiquiatra puede costar 100 lucas. Cuestan eso más o menos. Sí. Cuestan en promedio 100 lucas. Entonces, por eso también es la responsabilidad de los que estamos haciendo uso de estos espacios para vender, por ejemplo, no sé, yo vendo cursos, vendo clases, vendo asesorías, pero también necesitamos dejar siempre espacios gratuitos, o bien de atención gratuita o espacios masivos de acceso a información que sirva de forma gratuita, que no sean solamente, mira, te invito a mi masterclass de 1 hora donde te problematizo, pero si quieres solucionar, compra mi curso de $300. No puede funcionar así. Es antiético hacer eso. Como venderle a alguien la fantasía del, uy, te voy a dar una solución, pero en realidad no, en realidad me tienes que pagar. Entonces yo creo que hay una responsabilidad también, una responsabilidad ética. Oye, tú, sin ánimos de polemizar, pero tú lanzaste una crítica, tú dijiste que... has dicho varias veces que la salud mental, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, además de ser de acceso muy limitado, es muy deficiente. Horriblemente deficiente. Ahonda. El problema con la salud mental no es solamente que la formación, por ejemplo, académica o profesional, sea insuficiente desde las casas universitarias, sino que además, como es un ejercicio tan privado, queda muy como que nadie me va a vigilar, nadie se va a dar cuenta si no hago nada, si no me esfuerzo más. Entonces acá, por ejemplo, estoy pensando en el psicólogo que tenía un amigo durante pandemia que lo atendía en línea y él dejó de ir al psicólogo. Y le decía, pero amigo, tenés que seguir yendo. No, pero es que ¿para qué? Si videos en YouTube puedo ver solo, sin pagarle a alguien para que me los ponga. ¿Cómo? Entonces este psicólogo se conectaba, hola, bienvenido a tu sesión, y le ponía un video de 45 minutos en YouTube de sanación, meditación, cualquier cosa. Después le decía, ¿qué te pareció el video? Sí, bien, ok, nos vemos la próxima semana. Serían 40.000 pesos. Entonces, claro, este señor lo hacía amparado en el que nadie sabe, nadie lo está vigilando, nadie se da cuenta y por lo tanto pueden hacer lo que quieran. Eso implica, por lo tanto, que en este tipo de profesiones que tienen un ejercicio muy privado, está lleno de gente que sale de la universidad y listo, y se quedan con eso y ya no hay más formación ni capacitación, no se supervisan, por ejemplo. Entonces, por eso yo creo que se va generando un sistema súper deficiente, además de que
Hay poca disponibilidad, por ejemplo, de capacitaciones gratuitas o de calidad o de actualización al alcance de todas las personas. Entonces, la educación sigue siendo elitista, es un negocio. Entonces, sí, la salud mental es muy deficiente. Perdona, ¿y esto es distinto en otras partes? Por lo menos en toda Latinoamérica funciona igual y probablemente en todo el mundo occidental también funcione más o menos parecido. Podríamos presumir que hay estos países donde genuinamente se invierte en salud mental, en educación, en primera infancia, como, no sé, Noruega, Nueva Zelanda. Probablemente funciona diferente. No, claro, pero ¿tú crees que hay una como supervisión de las personas del sistema privado en otros países como para suponer que lo estamos haciendo mal en Chile? Yo creo que más que tener una supervisión, yo creo que funcionan más desde el modelo cultural. Nosotros funcionamos mucho desde el locus de control externo, en general en Latinoamérica, en América. Crecemos con esta idea de que mientras haya alguien vigilándote, tú vas a responder y vas a responder bien. Y eso es algo que se alimenta desde el jardín infantil. Uy, se portó mal, entonces le hacemos una carita triste, o te castigo, o te voy a acusar con tu mamá, si te portas mal el viejito pascuero. Todo tiene que ver con la vigilancia externa. Eso implica que cuando salimos al mundo como adultos independientes, si tengo la sensación de que hay alguien que no me vigila, de que ya estoy solo, bueno, puedo hacer lo que sea, total da lo mismo, porque no me van a retar. En otros países funciona diferente. En otros países desde niños no se educa con esta idea del que te vigilan, que te castigan, sino que es tu responsabilidad, es tu labor, es el tú hacerlo. Esto yo me di cuenta siendo muy chica, estando en la universidad. Conocí a un chico que venía de alguno de estos países del primer mundo, no sé cuál era, que venía a un intercambio en una oficina, no sé qué, y me dice, bueno, yo en mi oficina, en mi país, a nosotros nos dan nuestro trabajo, vamos, lo hacemos, y si terminamos rápido, si terminamos en 3 horas, nos vamos a la casa. Y yo le decía, ¿quién te vigila? No, nadie, po. O sea, si yo considero que terminé, me voy a la casa. ¿Y por qué la gente no dice todos los días como, terminé y se van nomás? Como, ¿por qué no se aprovechan de eso? Y me acuerdo de su cara como, ¿por qué haría una weá así? Onda, así es mi trabajo, me están pagando por esto, ¿por qué voy a mentir y hacer menos de aquello por lo que me están pagando? Y esa vez me di cuenta y dije, oh, qué vergüenza cómo funciona mi cabeza. Y esa es la diferencia del locus externo e interno. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, más que con que haya alguien genuinamente supervisando y vigilando, es la forma en la que entendemos qué hago cuando no hay nadie que me mire, ¿cachai? Y eso es cultural. Oye, qué heavy. Es una cosa idiosincrática, es un chip distinto. Absolutamente distinto. ¿Por qué entremos con ese chip maleado de nosotros? Porque tenemos un sistema que funciona desde el vigilar y el castigar y el premiar, po. Como así nos criaron y así funcionamos. Y todo es así. Es un sistema bien feíto, en realidad. ¿Tú crees que todos esos países que funcionan así, digamos? El otro día me hacía esta pregunta. Yo fui a África ahora en febrero. Que tú dirías, y pucha, un país con tantos problemas y la cuestión. La verdad es que la gente es súper feliz. No existen los psicólogos. No existen. No existen. No hay psicología. Porque la gente no tiene problemas. A pesar de que tú dirías, están cagados enteros. Porque pucha que tienen problemas estructurales, ¿cachai? Pero es gente súper feliz, a pesar de que tienen... No es pobreza, es lo que sigue, es miseria. Tú veías niños tomando agua con gusanos de seda, llenos de parásitos en la guata. En verdad es terrible, es una miseria que no existe en este país. Pero ellos son súper felices y para estándares de ellos no tienen ningún problema. Sí, pues. Es que ahí tenéis 2 variables igual que son importantes. Por una parte está la problematización. Claro, si yo no me entero de que puedo, por ejemplo, no sé, traumar a mi hijo, probablemente viviría más feliz y sería una madre más feliz si no supiera que si es que le grito mucho me lo voy a echar. Y por otro lado también está la venta del modelo, del ideal. Nosotros nos angustiamos y sufrimos mucho porque todo el rato todos estamos tratando de tenerlo todo al mismo tiempo. Todos estamos tratando de alcanzar la facturación, los $10,000 de facturación mensuales y con poco esfuerzo y con la jubilación, con un auto, con una mansión, con un no sé qué. Entonces eso es una de las cosas que más nos generan incomodidad en la constante, como el no poder alcanzar lo que necesitamos alcanzar, Y si es que lo alcanzamos, lo hacemos a través del endeudamiento.
Entonces también ahí tenéis otra variable que es importante, que es qué pasa cuando en una comunidad no ha entrado la venta del modelo que nunca vas a alcanzar, la venta del modelo que siempre te está refregando en la cara que no vas a ser lo suficientemente bueno. ¿Cachai? También es distinto. No, pero yo te juro que me pregunto si será que nosotros tenemos exceso de temas de salud mental por una cosa de... No sé, el otro día venía pensando esto en el auto y yo decía, yo creo que aquí hay un problema de raíz demasiado más grande. Tú aquí levantáis una piedra, encontráis un psicólogo y un psiquiatra y todos colapsados, no hay horas. Sí, pues. Lo que tenemos es un exceso de capitalismo. Y ahí está la base de todos los problemas de salud mental que tenemos. O de buena parte de los problemas de salud mental que tenemos. Y del cómo no podemos hacernos cargo de ellos. ¿Pero tú crees que los países nórdicos, que son iguales o más de capitalistas que estos, tendrán exceso de temas de salud mental? Yo creo que no, fíjate. No, porque ellos tienen mucho para hacerse cargo de todo. Ah, claro. O sea, de partida tú creces. Impuestos altísimos que te financian todo. Por supuesto, pues. Tú no tenés problemas de cómo lo hago para llegar a fin de mes. No tenés miedo que si no pagáis arriendo, que el arriendo es casi lo mismo que un sueldo mínimo, te quedáis en la calle. Y eso lo hacen por una parte. Claro, les aplaudimos sus modelos y sus sistemas. Está mejor resuelto el tema. Sí, pero también está mejor resuelto a costa de países como el nuestro. Porque ellos se han enriquecido históricamente vaciando y estrujando a los países a los que conquistaron, arrasaron y asesinaron. Entonces, claro, ellos son maravillosos y tienen sus buenos modelos gracias a los países del tercer mundo, que son los que los sostienen. Tampoco es tanto crédito de ellos solamente. Ya, volvamos. Hasta 65% de las mujeres pueden sufrir depresión posparto. Hasta los hombres pueden tener depresión posparto. Sí. No sabía eso. Algo que se conoce como depresión posparto paterna. Yes. Wow. En el caso de hombres cuyas parejas, mujeres, tienen depresión posparto, esa cifra aumenta algo así como el 50%. No. Como que aumenta mucho la probabilidad de que sea extensible, entre comillas, como contagioso. Y hay diferentes dificultades según hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, como que hay más tendencia al abandono de las funciones y tal, pero en el caso de los hombres hay más tendencia a la violencia y la agresión contra sus parejas y contra sus hijos. Entonces es súper necesario hablar de depresión posparto paterna. Y se habla muy poco, se les ridiculiza. No, pero si no eres tú el que tuvo la guagua, es que si no eres tú el que no sé qué. ¿Cómo identificar la depresión posparto? En general, o sea, se identifica como una depresión, solamente que tiene que ver con el momento temporal del que estamos hablando, pero ahí vamos a hablar de la pérdida de interés por las actividades que normalmente disfrutas, los cambios muy rápidos, muy abruptos respecto de tu ánimo, de la fluidez con la que conversas, de la facilidad o la dificultad con la que concilias el sueño, los cambios en el apetito, las dificultades para concentrarse. Todos esos cambios considerables son importantes de mirarlos, especialmente cuando empiezan a estar acompañados de rumiaciones, de la idea de, por ejemplo, no sé, una idea rumiante puede ser, no puedo con esto, no me gusta esto, estoy arrepentido de la decisión que tomé, que podría haber sido, por ejemplo, tener un hijo, formar una familia. Entonces siempre ahí necesitamos poner atención. Pero no es muy distinto entonces a los síntomas de una depresión común y corriente. No, pues. Pero claro, esto tiene que ver con el momento del nacimiento, que estamos perinatales. Entonces, poco antes o poco después del nacimiento de un hijo, y aparece en esto, es como, mira, podría ser una depresión, entonces una depresión perinatal o una depresión posparto. Que yo había escuchado que la depresión posparto, bueno, hay mucho de mitología en torno a estas cosas. Yo había escuchado que se produce un rechazo a las guaguas, nada que ver. Puede ser, es uno de los síntomas, pero no es el único, no es el único indicador. Puedes empezar por otro lugar, por otra sensación, por ejemplo, que tenga que ver contigo, más que con rechazo a la guagua, con un rechazo a tu función materno-paterna o a tu sensación de incompetencia. Y eventualmente esto podría progresar en llegar a sentir rechazo por la guagua. Entonces no es el único síntoma, pero sí es uno de los indicadores. Ya. ¿Y en el caso del padre, los síntomas son más o menos parecidos? Son más o menos parecidos. Son más o menos parecidos como cualquier otra depresión. Ya. Se tiene que ver con los cambios, con los pensamientos intrusivos, con la irritabilidad, con la dificultad para concentrarte, para conversar fluidamente, como que pueden haber muchos elementos. Yo creo que mucha gente se deja estas depresiones sin tratar. Sí, po.
Que no se dan cuenta ni siquiera. Que ni siquiera se validan, po. O sea, la depresión, pues, uno de los problemas, ya en general tenemos problemas para poder identificar depresiones en la vida. Porque, ay, sí, bueno, tú también, entonces, claro, sí, ahora está de moda, ahora todos tienen depresión, entonces ya, ahí tenemos dificultad. Pero además, cuando nace una guagua, tenemos la idea de que es un momento tan feliz, tenés que estar feliz, dichoso, enamorarte instantáneamente, apenas tú ves a esa guagua, te tienes que llenar de amor, y no te va pasando, pero no te atrevís a decir como, sabes que no siento amor, no siento conexión, no estoy dichosa, estoy cansada, estoy enojada, me da rabia cuando llora en la noche, no me dan ganas de darle tet. No lo dices, todo lo que hablamos del peso de la maternidad, pues como, weona, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo va a ser? Pero míralo, si es tan bonito. Entonces es un cuadro que se invisibiliza mucho más. Como que no se permite que ocurra porque tienes que estar feliz porque nació una guagua. La maternidad es lo más lindo y lo más feo del mundo. Sí. Yo no sé si es lo más lindo, si es lo más difícil. Eso sí lo puedo, por lo menos de todas las experiencias que he tenido en mi vida, que he tenido muchas experiencias muy distintas, la crianza es lo más complejo que me ha tocado enfrentar en la vida, lo más devastador, lo más brutal, por lejos. Yo no sé cómo hay gente que materna y tiempo después dice, ay, pero tengamos un segundo. ¿Por qué harías de nuevo eso? ¿Por qué te haces otra vez? No entiendo. No podría. Hay gente que tiene 10 hijos. Hay gente que tiene y sigue teniendo y le encanta y está bien. Pero es algo que yo desde mi vereda es como... No sé si es por la manera en la que yo me viví la primera maternidad, pero jamás con un segundo hijo, nunca. Dicen que como que se borra la memoria. Es muy selectiva. Claro, uno pasa cuando ves una guagüita, ay, qué lindo, qué rico olían, mira si era tan tierno cuando era chiquitito y hacía. Pero no, yo me instalé el chip rápidamente que me grita, es una trampa, no caigas. Entonces les hago naná y las huelo y ya, ahí. Es una trampa. Yo soy de tu equipo. Sí. Tú hablas de la soledad materna. Muchas mujeres aún con redes cercanas se sienten solas en la crianza. Tú promueves la identificación con otras madres como forma de alivio. Sí. ¿Qué es lo que venimos hablando todo el Sí. rato de la red de apoyo, po? Buscar a otras que estén en las mismas. Es un concepto que cuando yo lo conocí a través de Christine Neff, que es una señora que habla de autocompasión. Y la primera vez que yo lo escuché, yo dije, qué hippie, qué asco. Que ella hablaba de la humanidad compartida. Entonces, claro, esto es una señora budista y yo decía, bueno, humanidad compartida, una de esas cosas de hippies que no tienen nada que ver conmigo, que no me tocan. Pero alguna vez dándole sesión a una señora con la que trabajamos, llevamos un montón de tiempo trabajando juntas, me dice, necesito confesar algo, es que ya no puedo más. Como llevábamos trabajando casi un año en terapia. Y yo, ¿qué pasó? No me gusta ser mamá. Y como que la suelta así como ya, ahí está, listo, denúnciame. Y yo como, sí, tranqui, hay muchas personas a las que no les gusta. ¿En serio? Me dice, no, pero por ejemplo, ¿a ti te gusta? No, a mí no me gusta ser mamá tampoco. ¿Cómo es esto posible? Y ella no lo podía creer, entonces después conversábamos y me decía, yo llevo un año buscando el momento para poder decirte esto, pero me daba mucho miedo porque pensaba que ya era el momento en el que me denuncian, en el que llega la OPD a mi casa, me quitan al cabro chico, como que soy la peor del mundo. Me dice, qué significativo es para mí ya. Ni siquiera necesito tanto trabajarlo como el hecho de saber que hay más gente, el hecho de saber que a ti también te pasó, que no te gusta criar, dijo, para mí es como que ya dejé de ser un monstruo. Entonces ahí me di cuenta y dije, a esto se refería la señora Christine Neff con su humanidad compartida, que es que cuando nosotros empezamos a desarrollarnos en ese rincón oscuro, en ese displacer, en el dolor, en la culpa, te vayas aislando del mundo y vais sintiendo que eres el único, la única monstruosidad capaz de sentir o de pensar esas cosas. Cuando sabes que allá afuera hay otros entes a los que les pasa lo mismo, aun cuando esos otros entes no te solucionen las cosas, ni te resuelvan nada, solamente que te digan como, bueno, a nosotros también, ya baja mucho esa carga y baja esa pena, esa sensación del soy la asquerosidad, la aberración más grande de este mundo. Y eso es distinto. Yo creo que a todos en algún momento no nos gusta ser mamá.
Sí, o te caen mal los hijos, o te cae mal tu pareja, o te arrepentís de haber tenido hijos. Los querés tirar por la ventana en algún momento, todos. Y el que diga que no, está mintiendo. Lo más probable. O todavía no le pasa, pero le va a pasar en algún momento. Tal y cual. está bien. Y está bien, y no te hace un monstruo. Sí. Ahí lo importante igual es hablar estos temas con adultos. Sí, nadie es Nutella. Nadie le va a gustar a todo el mundo. Sí, po. Ni tú misma, ni yo, ni nadie. Ni tus hijos. Ni tus hijos. Pero es importante eso, hablarlo con adultos, no con tus hijos como hijos. Mira, odio la maternidad. Como que eso es algo que un niño no tiene la capacidad de sostener. Entonces también es importante que esta voz de queja, estos espacios del decir como, ay, estoy hasta el hoyo, estoy cansada, que no sean delante de tus hijos. Obvio. Porque se las van a tomar a la personal. Pues van a sentir como, soy un pésimo hijo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Viste esa película, cómo se llama, la de la Mila Kunis? ¿Malas Madres? No, no la vi. Cuando se rebelan, No. deberíamos tener un podcast que se llame Malas Madres. Sería un hit. Sería un hit. Ya, vela, esa película es muy buena. Otro gran tema del que tú hablas es el suicidio. En 2024, la tasa de suicidio en Chile alcanzó los 10,3 por cada 100.000 habitantes, superando, por ejemplo, a Europa y reflejando una preocupante tendencia de salud mental que va al alza. Sí. Y probablemente va a seguir al alza mientras no tengamos un sistema público que se haga cargo del acceso a la salud. Porque ahí cuando tenemos acceso a la salud, o sea, primero el acceso a la salud buena, la salud mental, es súper elitista, porque solamente se puede trabajar a través de privados o a través de ISAPRE. Si tú tienes FONASA, lo que puedes hacer es acceder a unos psicólogos que te atienden 15 minutos una vez al mes, con suerte, si es que no cada más tiempo. Es insostenible así, po. Es insostenible en esas condiciones. Y además con poca información respecto de salud mental en la población en general, o sea, ya tampoco no lo puedes hablar con un profesional, no lo puedes hablar con tu entorno porque te dicen, bueno, échale ganitas, ¿cachai? Como medita más, ponele como que esto es una cosa de actitud. Ánimo. Entonces, sí, po, va a seguir al alza ese número mientras no aparezca alguien que se haga genuinamente cargo de la salud mental en Chile. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es el Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de la salud mental, sobre todo cuando vivimos en crisis de salud en Chile. Y siento que este tema es un tema recurrente hace muchos años en Chile, ¿por qué nadie hace nada? Porque aparentemente no representa algo... Pero es que me pongo comunista de nuevo, po. Porque, ay, ves que es una forma horrible de decirlo. Los entes que manejan un país son los entes que son dueños de ese país. Son los entes que tienen edificios como un Costanera Center en la mitad de la ciudad y que son dueños de todo, que son dueños de los mares y de los bosques y de todo. Mientras esos entes puedan seguir llenando sus arcas y puedan seguir generando un montón de dinero, les da lo mismo si la gente se está matando o no, porque a ellos no les afecta. Total, si es que ellos en algún momento, alguien de su familia, tienen problemas de depresión, pueden pagar grandes psiquiatras. Entonces no funciona, no es funcional, como que a nadie le importa si el resto de la población se está matando o no, o si se está sintiendo mal o no. Esa es la dificultad de la inversión, po. Como psicóloga clínica, ¿cuáles son las principales causas de suicidio hoy día? Yo creo que tiene que ver con, o sea, es que en este momento, hoy día, ahí no lo sé, hoy día mismo, pero en general, de forma transversal, siempre ha tenido que ver con la dificultad del acceso a tratamiento, a un acompañamiento que sea integral, que sea una mirada más allá del échale ganitas y que sea más allá de los 15 minutos una vez al mes. El no poder activar las redes de apoyo, la patologización de muchos síntomas, que todo tiene que ver con que es que hay algo malo contigo, es que tú naciste mal, es que tú naciste dañado, la falta de la psicoeducación para el entorno, para el grupo que acompaña. Porque ¿qué hago si yo como madre o como padre tengo un hijo con depresión, pero nadie me explica realmente cómo abordarlo o cómo hablarle o cómo acompañarlo, más allá de que me digan no lo dejes solo porque o si no se puede matar? O sea, necesito de verdad entender en qué consiste este proceso. Y eso tiene que ver con un programa, un proyecto de acompañamiento integral y transversal, que implique no solamente al sujeto que consulta, sino que a todo su entorno y a toda su red.
Qué complejo. Sí tenemos un escenario bastante oscuro en términos de salud mental. No sé si vamos a mejorar considerablemente en los próximos años tampoco. Yo creo que no. No hay un entorno receptivo a las personas que tienen depresión. Esto muy ligado a lo que te pregunté recién. No puedo. O sea, en general no hay un entorno receptivo a las dificultades de salud mental. La generación de cristal. Somos todos de cristal y somos todos terribles. Pero igual yo siento que a través de las redes sociales, que tienen sus cosas malas y tienen sus cosas terribles, las redes sociales también nos han permitido visibilizar y hablar temas y ponerlos sobre la mesa. Y también democratizar un poco el acceso a la información de salud mental, a la desmitificación, al ya saber que un psicólogo no es un loquero, que si vas al psiquiatra no es porque estás imaginando cosas, ¿cachai? Y que aun cuando estuvieras imaginando cosas no es el fin del mundo. Entonces sí, si bien no somos una sociedad como súper receptiva en términos de salud mental, sí creo que ya estamos más dispuestos por lo menos a hablar de los temas. Yo, de hecho, lo veo al revés. Me explico. Yo valoro más, estoy enredada, a la persona que se terapea, juzgo a la persona que no se terapea. Aplaudo al que se terapea, dudo del que no se terapea. Porque al final del día es un mundo muy caótico y todos tenemos cosas. Entonces creo que habla muy bien del que se hace cargo versus del que no se hace cargo. Sí. Hacer terapia es un proceso valiente. De crecimiento personal. Es un proceso, claro, de mirarte y de removerte y de meterte muchos dedos en la herida, pero también entendiendo siempre que, porque ahora está súper de moda este discurso del, ay, bueno, terapia, toma terapia. Y que nuevamente individualizamos el problema, como que si algo funciona mal es que tú necesitas terapia. Pero tampoco podemos olvidar que también parte del problema puede ser estructural, no todo es individual. Claro. No todo pasa por tu dificultad Sí, o por tu infancia, sino que también puede pasar por tus condiciones, ¿cachai? La cantidad, no sé, si ganáis 600 lucas en la pega y un arriendo vale 400, probablemente vaya a tener problemas y Obvio. Depresiones y angustias y no se va a resolver en terapia, Obvio. sino que es estructural. Uh-huh. Sí. Pero creo que debiésemos mirar con mejores ojos a la gente que se hace cargo de sus problemas y los ve con un experto en vez de mirarlo como gente loca. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que la terapia ha sido mi copiloto desde que tengo como 13 años. Gracias, terapia, porque si no, no estaría aquí. Vida. Absolutamente. Yo sé que tú no crees en esto, pero me da lo mismo. Es la sección horóscopo de este podcast. Okay. Mujer escorpión. Enigmática. Fuerte. Emocional. Intuitiva. Magnética. ¿Cómo anduve? Bien. Pero es que yo no creo en eso, pues entonces creo que es una descripción que le calza a cualquier persona. No, pues nada que ver. Solo a las mujeres escorpión. ¿Dónde te vemos este año? Este año estoy a full con Criacuervos, que es bueno, tengo un podcast. Sí, po. Un podcast que grabo casi debajo de mi cama. Amé el nombre. Sí, Criacuervos y te picarán los ojos. Entonces estoy a full en Criacuervos, que tenemos también una versión de suscripción, pero a mí la parte que más me interesa, que es el podcast mismo, es un espacio de salud mental para cuidadores. Es justamente donde hablamos del qué te pasa cuando gritáis, cuando no querís criar, cuando no querís hacerte cargo. Especializado en crianza. En crianza para cuidadores, pero pensándolo en los cuidadores. No son estrategias para los niños, como le enseñas a los niños a hablar de emoción. Es como tú, qué pasa con tu mochila, con tu historia y con tus dificultades. Recién acabamos de cerrar la temporada número 1. No sabían cómo se cerraba una temporada, así que finalmente la cerré nomás, que fueron los primeros 15 capítulos, de hablar de la carga invisible. Eso es a lo que más le doy este año, que estoy a full en Criacuervos. Y probablemente luego vamos a hablar sobre apego. Para eso en mis redes sociales tenemos ahí las puertas de entrada a todas las cosas que vamos haciendo. Me encantó un video tuyo que vi el otro día, porque estaba enchuchada porque mi hijo se pone a hablarme, weón, de la inmortalidad del cangrejo cada vez que lo trato de acostar, po. Ay, no, qué terrible eso. Amé tu video, po. Me hizo tanto sentido. Emilia Aguilera,
muchas gracias por venir a Más que Titulares. Muchas gracias a ti. Y a los que llegaron hasta acá, muchas gracias por su sintonía y por su compañía. Recuerden dejarme en los comentarios a quién les gustaría que entreviste a continuación y recuerden suscribirse en todas las plataformas para estar al día con Más que Titulares. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.